Jehová y Alá, ¿es el mismo Dios? Buena pregunta, una pregunta súper interesante, y de hecho el programa de hoy responde a que varios hermanos, dado las circunstancias y la situación que se está viviendo en el cercano Oriente y esta situación tan difícil, muchos me han preguntado: hermano Oliver, ¿Jehová y Alá representan el mismo Dios? Algunos me han dicho: así se enseña en muchos lugares, en muchas partes del mundo dicen que Jehová y Alá es el mismo Dios. Y entonces, viendo que hemos recibido preguntas en relación a esto, y siendo que este es un tema que de antemano hablar sobre los musulmanes, sobre el cristianismo, el judaísmo, hoy día está sobre la mesa por la situación que se vive en el cercano Oriente, hemos visto a bien tocar este tema. Ustedes ya conocen nuestra metodología. Con un clic me paso a los mensajes. Tenemos múltiples pantallas. Yo estoy viendo todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Estoy viendo los mensajes. Gracias por compartir el programa. Y con un clic me paso directamente a la presentación. Vamos a iniciar como siempre teniendo una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias porque hoy con libertad podemos salir y predicarla. Ayúdanos ahora que vamos a abrirla, dándonos sabiduría e inteligencia y dándonos tu espíritu con poder, para que nosotros podamos crecer en sabiduría y en gracia a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a toda la audiencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová y Alá. Un tema súper interesante que hoy nos va a dejar muchas cosas claras en cuanto a este tema, que de antemano es muy importante tener los conceptos claros. Quiero iniciar con el texto que aparece en la promoción del programa y está en Isaías capítulo 43 y el verso es el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Un pasaje conocido, un pasaje interesante, donde Jehová se proclama a sí mismo como el único Dios verdadero, y no solamente lo dice, sino que además dice: antes de mí no ha habido Dios y después de mí tampoco lo va a haber. Así que al preguntarnos, ¿Jehová y Alá es el mismo Dios? Bueno, tendríamos que revisar tanto lo que dice la Biblia, el Corán, el cristianismo, el Islam, y así poder nosotros entender un poco este maravilloso tema. De hecho, yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial. Ustedes saben que es nuestra aliada en el programa, y para los que no la conocen se las presento. Es una base de datos que tiene información de todo tipo, y cuando usted le hace una pregunta en base a esta información que recaba a través del internet, ella puede responder a cualquiera de sus preguntas conforme a la información que tiene. ¿Jehová y Alá representan el mismo Dios? Buena pregunta, ¿no? Vamos a ver qué dice la base de datos. Y saben que me sorprendió la respuesta. Tengo que ser sincero. Me sorprendió muchísimo la respuesta que nos dio la inteligencia artificial, porque dio una respuesta muy precisa. Jehová y Alá son términos utilizados para referirse a Dios en las religiones del cristianismo y el Islam, respectivamente. Aunque ambas religiones son monoteístas, miren esto tan interesante, monoteístas, y creen en un único Dios, existen diferencias doctrinales y teológicas significativas entre ellas, por lo que no se considera que representen exactamente el mismo concepto de Dios. Óigame, qué respuesta tan buena que nos dio la inteligencia artificial. Excelente respuesta. Fíjense que ella claramente dice que existen diferencias doctrinales y teológicas significativas entre ellas, por lo que no se considera
que representen exactamente el mismo concepto de Dios. Ahora, ¿cuál es mi función esta tarde? Mi función esta tarde es mostrarle a ustedes algunas diferencias significativas, porque no puedo mostrarles todo, algunas diferencias significativas entre Jehová y Alá, el cristianismo y el Islam, ¿ok? Por supuesto, en cierta manera también tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Pero no necesariamente, porque el cristianismo va mucho más allá. El judaísmo se quedó hasta el Antiguo Testamento sin recibir al Mesías. Entonces, mi trabajo hoy es mostrarles a ustedes cuáles son esas diferencias que de antemano la inteligencia artificial dice que existen entre Jehová y Alá a nivel doctrinal o a nivel, cuando nosotros hablamos de lo que es la teología. Bien, para eso voy a comenzar con la primera diferencia. Y quiero que noten, porque esto es importante, si usted era de las personas que creía que Alá y Jehová son la misma persona o representan al mismo Dios, pues no. La inteligencia artificial fue enfática y yo estoy 100% de acuerdo con lo que la inteligencia artificial ha dicho. De hecho, la primera diferencia la hallamos en lo que es la deidad, hablando de Jehová. Cuando usted habla de Jehová, la Biblia lo presenta como 1 más 1 más 1 igual a 1. Es un solo Dios, pero se manifiesta en 3 personas. De hecho, el Shema Israel, que es el santo y seña de los judíos, está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice así: Oye Israel. Noten cuántas veces se va a nombrar a Dios acá. Jehová nuestro Dios, de hecho ya lo nombró 2 veces. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ahí ya van 2 veces, Jehová y Dios. Usted lo puede notar aquí, Jehová y Dios. Jehová, aquí va la tercera, uno es. Interesante. Aquí usan la palabra que yo presenté en el día del tema de Babel. Esta palabra que se usa para hablar de unidad perfecta, ¿ok? De unidad perfecta. Jehová uno es. Interesante. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es más, ¿sabía usted que la Biblia presenta a Dios, hablando de Jehová, como un Dios que se compone por 3 personas? Y eso es importante que lo entendamos. Voy a leer un texto que es tremendo a la hora de presentar a Dios como 3 personas, como esa deidad perfecta, ¿ok? Que están unidos en perfección. Y está en Isaías capítulo 48. Mire esto, ¿no? En Isaías 48, versos 12 y 13, está hablando Jehová y dice, óyeme Jacob, y tú Israel, está hablando Jehová, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Note cómo se presenta el primero y el último. Verso 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. O sea, aquí se presenta Jehová como el primero y el postrero y el que creó y fundó la tierra, ¿ok? Está hablando Jehová. Y ahora, si usted pasa al verso 16, dice, acercaos a mí, oíd esto, sigue hablando Jehová. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, dice Jehová. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántos hay ahí? 3. Interesante. Si usted nota Isaías 48, versos 12 y 13, Jehová está proclamándose como el primero y el último, el fundador de la tierra. Y luego en el verso 16, Jehová dice, acérquense a mí, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, dice Jehová, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí usted puede ver la deidad representada en 3
personas, algo indubitable, indudable en toda la Escritura. Hay una gran diferencia con el Islam y el Tawhid, porque el Islam no cree que Dios se pueda representar en tres personas. De hecho, acá yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial porque ella está bien, pero bien informada en cuanto al tema del Islam y sus creencias, que era lo que creía el Islam en relación a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, si ellos estaban de acuerdo. Y noten cómo aquí comienzan a haber diferencias doctrinales o teológicas. El Tawhid es el principio central del Islam que enfatiza la unidad y la unicidad de Dios. Es la creencia en un Dios único, no representado en tres personas. No. Solo un Dios único, Alá, sin asociados ni intermediarios, y la negación de la divinidad de cualquier otro ser o entidad. O sea, es el único que hay, no tiene asociados, no tiene intermediarios, y no existe otra entidad sino Él. Es la base fundamental del monoteísmo islámico. O sea, para ellos únicamente Alá es Dios y lo representa un solo ser, no está compuesto por tres personas. ¿Y cómo vamos hasta aquí? Le pregunto a mi gente, ¿se dan cuenta que definitivamente, mis queridos hermanos, ya comenzamos a ver diferencias bien serias en cuanto a lo que es el Islam y lo que es el cristianismo, Jehová y lo que es Alá? Jehová se representa como tres personas, usted lo puede leer en la Escritura en muchos eventos. De hecho, usted recordará cuando estudiamos la Torre de Babel, cómo dice la Escritura en plural: descendamos y miremos lo que está sucediendo en Babel y confundamos. Habla en plural Jehová. De hecho, el nombre Jehová o Elohim está relacionado íntimamente con la pluralidad divina. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, donde la Escritura dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nuevamente la pluralidad divina. Mientras que Alá se manifiesta y dice: no, yo soy único, no tengo asociados, no tengo intermediarios, después de mí no hay nadie, yo soy el único. Y esa es la base de lo que es el Islam y el monoteísmo islámico. Entonces ya por ahí tenemos una diferencia bastante seria. Dice Manuel Requena: pensaba que era el mismo. No. Por eso hice este programa, porque varios me preguntaron y es importante aclarar los términos. Pero apenas voy con la primera diferencia. Noten que hay una diferencia bastante seria en el tema de la divinidad que representa a Dios en relación a la deidad y lo que representa a Alá como Dios. Suena el redoble y voy con la segunda diferencia. Voy a presentarles solo las diferencias que he visto más pesadas o importantes que recalcar. ¿Qué piensa el cristianismo sobre Jesús? ¿Quién es Jesús en el cristianismo? Noten que esto nos va a diferenciar tremendamente del Islam y del judaísmo también. Por cierto, porque los judíos no creen lo mismo que nosotros como cristianos creemos de Jesús. Y yo voy a compartir lo que dice la Escritura de Jesús, quien es parte de la deidad. Noten lo que dice Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos sin fin. De hecho, Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No tenemos la menor duda. Los discípulos lo adoraron, los que venían del oriente le rindieron adoración. Nosotros tenemos total confianza plena de que Jesús es Dios. No nos cabe la menor duda. Pero ¿qué cree el Islam de Jesús?
¿Qué cree el Islam en cuanto a Jesús y qué relación tiene él, por ejemplo, con Alá? Voy a compartir lo que me respondió la inteligencia artificial. El Islam no cree que Jesús sea Dios. En el Islam, Jesús, conocido como Isa y que es nombrado múltiples veces, es considerado un profeta, un gran profeta, por cierto, y un mensajero de Dios, pero no se le atribuye divinidad. El Islam sostiene estrictamente la creencia en la unidad de Dios y rechaza la idea de la Trinidad cristiana. Entonces, aquí hay otra diferencia marcada, y es que el Islam no cree en Jesús como Dios, como el creador inclusive, porque si usted lee Colosenses dice, en él fueron creadas todas las cosas. No, ellos no aceptan su divinidad. Lo reconocen como un profeta grande, como un mensajero de Dios. Ellos creen que es un profeta tremendo, pero en ningún momento reconocen que Cristo sea un ser divino. A diferencia, nosotros los creyentes cristianos creemos que Jesús es Dios. Eso también nos diferencia duramente de los judíos y sus creencias, porque ellos no llegaron a ese nivel, ellos se quedaron en la espera del tan ansiado Mesías. Entonces ya tenemos dos diferencias que son, óyeme, bastante duras, como la primera, que nosotros creemos que Dios se compone por tres personas. Ellos no, ellos dicen Alá es Dios y punto, no tiene asociados. Y en segundo lugar, nosotros creemos que Jesús es Dios, mientras, y la Biblia lo dice, de Génesis y Apocalipsis, mientras que ellos dicen, no, Jesús fue un gran profeta, nosotros lo reconocemos como un gran profeta, un mensajero de Dios, Isa, pero no consideramos que es Dios. Y vuelvo y le pregunto a mi gente, ¿hay o no hay diferencias? Ya de eso vamos a hablar. Un abrazo para el que nos está escribiendo allí. Obviamente tampoco creen que vino a salvarnos de la muerte eterna. Así que ya vamos a hablar un poquito de eso. Inelda dice, tremendas diferencias de polo a polo. Sí, tampoco creen en el Mesías, dice. Sí, claro que hay diferencias. Y a mí me sorprende que algunas personas me llamaban y me decían, Oliver, pero ¿hay diferencias entre Jehová y Alá? ¿Acaso no es Jehová y Alá el mismo Dios? Bueno, hasta ahora estamos viendo que definitivamente no representa el mismo Dios. En doctrina y en teología tienen diferencias bien marcadas. Pero voy a continuar. Dice Carmen Muset, tremendo entonces, si Jesús es un profeta para los musulmanes, ¿quiere decir que Jesús está por debajo de Mahoma? Óyeme, ¿saben qué? En el Corán Jesús es nombrado muchas veces y es considerado un gran profeta. ¿Ok? De hecho, los musulmanes en algunos detalles tienen ciertas coincidencias con nuestras creencias bíblicas, pero definitivamente Jesús está por debajo de Alá y no es igualado a Dios. Y ese es el punto principal que yo quiero recalcar. Pero voy a sonar el redoble y voy a presentar otro punto que representa una gran creencia para nosotros y vamos a mirar qué creen ellos en cuanto a esto. Nosotros como cristianos y creyentes, esto nos difiere tremendamente de los judíos que aún esperan al Mesías y que no creen que viene a morir, ni tampoco esperan una resurrección. Miren las diferencias porque son marcadas. Nosotros como cristianos sí creemos que Jesús murió y resucitó. De hecho, voy a compartir lo que dice Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. Miren cómo Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se levanta lleno de ánimo, lleno de poder, con una fuerza increíble, y da un tremendo sermón. Y como parte del sermón él dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Claramente Pedro dice, yo creo en la crucifixión. Verso 24, al cual Jesús, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, claramente
el apóstol Pedro en su primer sermón, luego que el Pentecostés fue derramado en Hechos capítulo 2, lo primero que él dice es: ustedes crucificaron a Jesús y además Dios lo levantó de entre los muertos, porque era imposible que fuese retenido por ella, porque Jesús nunca pecó. Por esa razón, Cristo tiene el poder y tuvo el poder de salir de la tumba. Entonces, para nosotros, la muerte y la resurrección de Jesús son puntos vitales de la doctrina. ¿Y qué en cuanto a Alá y el Islam? ¿Será que ellos creen que Dios envió a su Hijo para morir por la raza humana, que murió en la cruz y que luego del tercer día resucitó y ascendió al cielo? Bueno, le hice esa pregunta también a la inteligencia artificial y noten la respuesta que me dio. Según la creencia islámica, Jesús, Isa, no murió en la cruz, ni fue resucitado de entre los muertos. En lugar de eso, se sostiene que fue elevado al cielo por Dios antes de su crucifixión. El Islam considera que Jesús regresará en el futuro, mire qué interesante, cerca del día del juicio, como un signo del fin de los tiempos. Entonces aquí, óyeme, hay tres marcadas diferencias, muy marcadas en cuanto a las creencias, doctrinas y la parte teológica entre nosotros como cristianos y el Islam. Definitivamente no puede ser Jehová y Alá el mismo Dios, porque las doctrinas, la parte teológica, define a cada uno y estamos viendo que hay diferencias marcadas, ¿ok? Muy marcadas. Ahora, vuelvo y le pregunto a mi gente, ¿cómo vamos? ¿Está quedando claro que Jehová y Alá no son la misma persona, no representan al mismo Dios? Bueno, como vamos bien y yo estoy notando que ustedes están pendientes del programa, gracias de antemano por compartirlo, gracias Collita por seguirnos y a todos los que están en sintonía. Un saludo para Cleide Moitino en Italia, un abrazo para ti, Cleide. Bendiciones y saludos. Suena el redoble y voy a otra diferencia. Esta sería la cuarta. ¿Y cómo ellos entienden la revelación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nosotros como cristianos creemos que Dios se ha revelado a nosotros? ¿Cómo Dios se revela al cristianismo? Bueno, la escritura es muy clara en cuanto a eso. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así Dios se revela al ser humano. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo se revela Dios a nosotros? Bueno, nosotros los cristianos creemos que Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras, que por cierto tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo cual para nosotros es una gran revelación. A diferencia de los judíos, ellos nada más creen en el Antiguo Testamento, no aceptan el Nuevo Testamento. Y surge la pregunta, ¿y qué en cuanto al Islam? ¿Cómo el Islam entiende que Dios, su Dios Alá, se revela a ellos? ¿Qué papel juega la Biblia, por ejemplo? ¿Cómo consideran ellos las Sagradas Escrituras? Bueno, le hice esa pregunta también a la inteligencia artificial y miren la respuesta que me dio. El Islam considera a la Biblia como un texto sagrado anterior al Corán, pero con algunas diferencias y discrepancias. Los musulmanes creen que la Biblia original, revelada a los profetas anteriores como Moisés y Jesús, fue modificada y alterada a lo largo del tiempo. Entonces, si fue modificada y fue alterada, bueno, no es un libro confiable. Por otro lado, si fue modificada y alterada, Jehová, quien es el autor de este libro, es débil porque no pudo mantener su palabra libre de engaño. Entonces, fíjense todo lo que, estos son puntos que estoy diciéndoles, todo lo que encerraría
decir que, bueno, que la Biblia es anterior al Corán, que hay diferencias y discrepancias, que la Biblia ha sido manipulada y modificada y alterada a lo largo del tiempo. Por otro lado, los musulmanes consideran que el Corán es la palabra literal de Dios, revelada al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel. Qué interesante. O sea que para ellos, el libro sagrado no es la Biblia. La Biblia es un libro que ha sido modificado, alterado, anterior al Corán. Lógicamente lo es porque el Corán apareció después. Pero ellos consideran que el Corán es la palabra literal de Dios revelada al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel. Óyeme, entonces, imagínense, aquí tenemos un problema bastante serio porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a sus santos profetas. Y para nosotros es el libro principal a la hora de nosotros colocar nuestras doctrinas y nuestra fe. Entonces, ya la situación es bastante compleja, definitivamente. Las diferencias son bien marcadas y yo creo que no nos cabe la menor duda que entre el Islam y el cristianismo hay grandes diferencias y Jehová no es Alá. En primer lugar, no creen en la deidad que se compone en tres personas, creen en un solo Dios y ese es Alá. En segundo lugar, hemos visto que consideran a Cristo como un profeta, no reconocen la deidad que Cristo posee, que Cristo es Dios, no. En tercer lugar, dicen que Jesús no murió ni resucitó, sino que Dios lo llevó vivo al cielo y que volverá en algún momento antes del juicio como una señal. Y ahora, para completar el problema, entonces el Corán está por encima de la Biblia y es la revelación de Dios. Sí, Mahoma es su profeta. Mahoma es su profeta. Pero voy a entrar a otro punto. Este sería el quinto punto que diferencia el cristianismo del Islam y que de antemano nos muestra que Jehová y Alá son diferentes. Y es el punto que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo entienden ellos el tema de la salvación y cómo lo entendemos nosotros? Bueno, voy a comenzar por cómo lo entendemos nosotros, los cristianos, a la luz de la Escritura. En Hechos, capítulo 4, verso 12, Pedro dijo, y en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí la única manera, mis queridos hermanos y hermanas, de nosotros podernos salvar es a través de Cristo. No hay otro intermediario, no hay nadie que pueda hacer nada en este asunto. Nosotros creemos que la salvación depende de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros ahora mismo. Ahora bien, y la pregunta clave es, ok, pero ¿cómo yo consigo la tan ansiada salvación? Buena pregunta. Y de hecho voy a contestar acá basándome en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Miren cómo nosotros creemos que la salvación se logra a través de Cristo. Porque por gracia, un regalo inmerecido, sois salvos. ¿Por cuál medio? Por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros. Noten que no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios y de la fe. Pues es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Y usted dirá, hermano Oliver, entonces ¿qué papel juegan las obras? No, simplemente a través de las obras tú demuestras quién reina en tu corazón. Si Dios reina en tu corazón, tú harás conforme a su voluntad y obrarás las obras que Él ha preparado para nosotros. Esa es la función que tienen las obras. Las obras muestran quién reina en tu corazón, pero realmente la salvación es un don de Dios y se recibe por la gracia a través de la fe. Yo creo que está clarito, ¿no? Ahora, ¿cómo entiende el Islam el tema de la salvación?
¿Cómo se puede salvar una persona que cree en el Islam? Noten lo que dice la inteligencia artificial que yo le hice esta pregunta. En el Islam, la salvación se alcanza a través de la sumisión a la voluntad de Alá, o sea, Dios, y la práctica de buenas obras. Hay cierto parecido, ¿no? Hay cierto parecido porque tú te sometes a Alá y entonces se practican buenas obras. Lógicamente, la salvación para nosotros no puede ser por obra alguna. Hay que tener cuidado con lo que ellos entienden como la práctica de buenas obras que puede llevar a la salvación. Los musulmanes creen en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Óyeme, interesante, Alá tiene mandamientos. Realizar actos de adoración, buscar el perdón divino y tener fe en la misericordia y la justicia de Alá. Aquí hay ciertas cosas que pueden ser, de alguna forma la podemos mirar como que pueden coincidir ciertas ideas, pero habría que profundizar más en el tema para entender cómo ellos consideran que una persona puede lograr la salvación y qué es exactamente esa salvación, hacia dónde nos lleva. Pero hoy no vamos a poder mirar todos estos detalles. Lo que sí quiero mostrarles es que ellos creen que la salvación se alcanza a través de la sumisión a la voluntad de Alá y a la práctica de buenas obras. O sea, aquí no hubo ningún sacrificio, aquí nadie pagó por los pecados, aquí nadie saldó la deuda. Yo quiero que miren eso es importante porque es una gran diferencia. A diferencia, si tú me preguntas, hermano Oliver, ¿y cómo Jesús te salvó? Bueno, pagando. ¿Y qué pagó? Mis pecados, porque yo tengo una deuda impagable. Óigame. ¿Y cómo los pagó? Muriendo en la cruz. Y pagó la muerte que yo merecía. Y la vida que él merecía me la dio a mí. Entonces hay una explicación, ¿no? Mientras que acá no hay un pago, simplemente la salvación se logra a través de la sumisión a la voluntad de Alá. ¿Y qué les parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? Lo que me llamó la atención es que ellos creen en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles serán esos mandamientos? Buena pregunta. Dice Rosa Molina, buen tema. Hace muchos días quería saber quién era Alá. Muchas gracias, hermano Oliver. Que Dios lo continúe bendiciendo. Un abrazo, Alberto. Muchos saludos, Alberto. Vamos a estar revisando la información que nos enviaste. Y entre hoy y mañana te vamos a responder. Un abrazo grande para ti. Igual, muchos saludos para Yaret Caraballo. Dice acá, bueno, hay varias personas que nos están escribiendo y mandamos un abrazo y un saludo para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía. Me llamó la atención que la inteligencia artificial me dice que los musulmanes tienen sus mandamientos. Y aquí ya voy a entrar a la recta final del tema de hoy, mostrándoles más diferencias. Noten que ya hemos visto por lo menos 5 diferencias notables entre Jehová y Alá, lo cual nos deja clarísimos a nosotros que son diferentes. Pero voy a una diferencia que es muy, pero muy notable y tiene que ver con los mandamientos de Alá y los mandamientos de Jehová. Y por supuesto está íntimamente relacionado con el carácter. Y yo siempre lo he dicho, lo que distingue a Dios de los demás dioses, y ojo que estoy hablando en un término respetuoso, aunque yo creo que nada más hay uno solo y ese es Jehová. Pero igual soy respetuoso, lo cortés no quita lo valiente. Lo que diferencia a nuestro Dios con los demás dioses que son adorados, reverenciados en el Islam y en otras religiones es el carácter. Este es un punto clave que nosotros tenemos que entender. Porque el carácter muestra realmente qué es la persona, ¿ok? ¿Qué es la persona? Y siempre yo le he dicho, el carácter es lo fundamental entre muchas cosas para entender las diferencias. Yo le he presentado hasta ahora diferencias teológicas, doctrinales, pero ahora voy con el carácter. Y cuando yo le pregunto a la Biblia por el Dios que los cristianos adoran y reverencian, ¿cuál es ese carácter que Dios tiene? La Biblia me dice en 1 Juan 4:8, el que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahí está el carácter de Dios reflejado. Mire, de aquí se desprende todos los principios de la Biblia. De aquí se desprende amar a Dios, esa relación vertical, y amar al prójimo, esa relación horizontal. Si usted quiere saber qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo, usted tiene que irse a los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, donde Dios desglosa qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. Usted puede notar que del carácter de Dios se desprende, por ejemplo, el plan de salvar a la raza humana del pecado. Porque Dios es amor, Dios no quería que sus criaturas se perdieran. Usted puede notar que del amor se desprende la gran misericordia que Dios arroja y la gran luz que envía a su pueblo a través de las Sagradas Escrituras. O sea, el amor es una gran diferencia a la hora de hablar del carácter de Dios. De hecho, el que no ama no ha conocido a Dios. Conocer a Dios para los cristianos es algo muy importante, es pasar tiempo con Él, es relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios quiere impactar su carácter en nosotros y hacerlo resplandecer en nuestro rostro. Ahora bien, miren esto tan interesante. Si entonces el carácter de Dios es amor y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, mira ahora como dice Juan, 1 de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo usted y yo podemos saber que conocemos a Jehová? Que realmente tenemos una relación estrecha con Él, con aquel que se llama a sí mismo amor. No es que tiene, Él es amor. ¿Cómo nosotros sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Mire cómo el carácter de Dios está íntimamente ligado a su santa ley. Repito, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, vertical y horizontal. Y entonces esos mandamientos se revelan en 10, Éxodo capítulo 20. Y si usted quiere saber más en cuanto a los 10 mandamientos, bueno, tenemos la revelación bíblica, que son 66 libros que revelan el amor de Dios. Puede ser más clara la escritura. Y mire lo que dice el verso 4. Y el que dice, yo le conozco. No, yo tengo amor, yo sé quién es Jehová, porque muchos dicen así. De hecho, en Mateo 7:21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, mas yo les diré, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque hay que tener una relación con Jehová, con ese Dios que es amor, para conocer su carácter y para reflejarlo. Entonces, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no los de Alá, no los del catecismo, no, los de Jehová, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si yo le pregunto al cristiano, ¿cómo tú sabes cuál es el carácter de Jehová? Jehová es amor y su amor se desprende, su carácter en su santa ley y por supuesto se refleja en toda la escritura. Ahora bien, entendiendo eso, yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿y cuáles son los mandamientos de Alá? Para entender un poquito cuál es su carácter. ¿Ok? Porque si le preguntas a la Biblia cuál es el carácter de Dios, la Biblia te va a decir, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Y cómo es eso? Bueno, la Biblia te va a desglosar el amor de Dios a través de su ley y de sus 66 libros. Pero si le pregunto yo al Islam, ¿cuáles son los mandamientos de Alá para entender su carácter? Esta es la respuesta. Los mandamientos de Dios en el Islam están basados en los principios y enseñanzas del Corán y la Suná, tradición del profeta Mahoma. Algunos de los mandamientos fundamentales incluyen la creencia en la unidad de Dios, un solo Dios, Alá. No hay 3 personas, no, Alá nada más. ¿Ok? La oración diaria, por eso usted mira que los musulmanes oran y son muy religiosos en ese aspecto. El ayuno durante el mes de Ramadán. La caridad está dentro de sus mandamientos y la peregrinación a la Meca, Hají,
o ají para aquellos que son capaces de hacerlo. Entonces, fíjense algunos de los mandamientos que presenta el Islam y que se basan en los principios y enseñanzas del Corán. Si usted nota, bueno, hay diferencias muy marcadas y muy serias. Definitivamente hay grandes diferencias. Dice Collita, son tradiciones. Bueno, de hecho, con respeto a todos mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que respetar a nuestros hermanos musulmanes que creen en Alá y en el Islam. De hecho, cuando yo hago deporte y en el grupo que tenemos de deporte hay personas que pertenecen al Islam y yo comparto con ellos, le hago preguntas y es increíble. Si usted le hace preguntas, usted se va a impresionar cuando ellos le cuentan la historia de Mahoma, de cómo el ángel Gabriel le dio el mensaje de Alá. Ellos creen fervientemente y son muy religiosos. Practican con mucha religiosidad sus creencias, ¿ok? Sus creencias. Inclusive cuando cuentan la historia de Abraham, la cuentan desde una perspectiva interesante porque ellos presentan a Ismael como el principal y no a Isaac. O sea, es interesante y tendríamos que pasar tiempo con ellos y conversar. De hecho, nosotros acá en nuestra iglesia teníamos un hermano muy querido llamado Anwar Richani que se convirtió totalmente al adventismo del séptimo día y tenía un programa en nuestra radio. Era muy conocedor de lo que era el Islam, el Corán, y tenía un programa en nuestra radio que se llamaba Dos Raíces y una Verdad, donde él explicaba las diferencias y los puntos donde habían ciertas coincidencias entre el cristianismo y el Islam. Un programa muy interesante, un hombre muy religioso, muy respetuoso y hoy día descansa en el Señor en la promesa de que Cristo lo levantará cuando vuelva por segunda vez. Quiero terminar con una característica más. Si usted nota, le hago un resumen rápido. En primer lugar, no creen o Jehová y Alá son diferentes en muchos sentidos en relación a la divinidad. Ellos no creen que Dios se pueda manifestar en tres personas. No creen que Jesús es Dios. Lo reconocen como un gran profeta y lo nombran múltiples veces en el Corán. En tercer lugar, no creen que Cristo vino y murió y resucitó. Ellos creen que fue llevado vivo al cielo y que volverá en cualquier momento. Ellos creen que el Corán está por encima de la Biblia y que la Biblia ha sido modificada, por lo tanto no es confiable. Entre otras creencias que ellos manejan, en cuanto, por ejemplo, a la salvación, ellos creen que la salvación se logra en obediencia estricta a Alá, y nosotros creemos que la salvación es un don del cielo. En cuanto al carácter, nosotros creemos que Dios es amor y que de su amor se desprende toda la santa ley, lo cual muestra su carácter, mientras que ellos tienen sus doctrinas que representan esos mandamientos, donde hay reuniones, actividades, oración. O sea, hay diferencias marcadas. Pero esta última me llamó la atención y la utilizaré para terminar el tema de hoy. Sueno el redoble y comparto la última diferencia. El día sagrado. Aquí usted puede tener la garantía de que Jehová y Alá son totalmente diferentes. Si con todo lo antes dicho todavía usted tenía alguna duda, aquí ya no hay más dudas. ¿Cuál es el día sagrado? Según la Escritura, en el cristianismo, cuidado con lo que me va a responder, porque si el gran problema que nosotros tenemos es que si usted le pregunta, dependiendo del cristiano, si usted le pregunta a un católico, dice es el domingo. Si usted le pregunta a un hermano evangélico pentecostal, dice es el domingo. Y entonces aquí hay ciertas diferencias dentro del cristianismo muy serias. Pero si usted le pregunta a Jehová, porque estamos hablando de Jehová y Alá, no del Papa,
¿ok? Deme un segundo acá, estamos hablando es de la escritura de Jehová y Alá, no de los cambios que ha hecho el papado y que ha recibido por herencia la iglesia protestante. ¿Cuál es el día sagrado en la Biblia para los cristianos? Para los cristianos. Muy bien, suena el redoble y dejemos que Jehová hable. Y noten lo que dice Isaías capítulo 58, verso 13. Voy a usar la nueva versión internacional. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo, porque es santo, usted profana algo cuando es santo, y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles. Entonces yo le hago una pregunta a mi gente. ¿Cuál es el día del Señor en la Biblia? ¿Cuál es el día sagrado en la Biblia? ¿Cuál es el día santo en la Biblia? El día santo en la Biblia es el sábado. Es más, yo voy a hacer un reto en la tarde de hoy. Mándenle esta porción, háganme el favor, mándenle esta porción del video a el presbítero de apellido Toro de mi parte, y dile que yo le mando este regalito. Que él me consiga en la escritura un texto que diga que el domingo es santo. Que el domingo es Kadosh, santo, apartado. Que me consiga un texto de la Biblia, uno solo que diga santo es el domingo, y dígale que yo me hago católico, así como él dice que él se va a volver en otras religiones. Yo me hago católico cuando a mí me consigan un texto que en la escritura diga: si dejas de profanar el primer día de la semana, domingo, y no haces negocios en mi día santo, y que la escritura lo llame santo. No lo hay. No lo hay. Por esa razón yo no voy a debatir con el presbítero Luis Toro. No vale la pena hacerlo, porque es discutir en algo que no vale la pena discutir. Es una verdad tan grande que es indiscutible en la escritura. El único día santo en la Biblia que tiene esto al lado, santo, es el sábado. Entonces, mire cómo lo dice Isaías 58, 13. Si dejas de profanar el sábado, porque es santo, si no, no se puede profanar, y no haces negocios en mi día santo. ¿Cuál es? El sábado. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué será que el presbítero no cita Isaías 58? ¿Por qué será que le da miedo? ¿Será que él tiene miedo de citar este texto y de pasar vergüenza? A mí, yo no tengo problema que me cite todos los textos donde aparece que los cristianos se reunieron el primer día de la semana, y yo los podría explicar todos, pero él no va a citar nunca este texto porque es demasiado duro y directo. Si llamas al sábado delicia, al día santo del Señor honorable. Ahora, volvamos al tema. ¿Cuál es el día sagrado en el Islam? Aquí usted va a notar una gran diferencia. Lo que nos diferencia a nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, los que siguen al Cordero donde quiera que va, los que imitan su carácter. Y usted dirá, ¿imitan su carácter? Claro, ¿sabe por qué yo guardo el sábado? Porque yo imito su carácter. Entonces, yo no tengo ese texto, pero tengo la Biblia, y mientras tenga la Biblia tengo todos los textos. Si yo busco acá Lucas 4:16, acá entonces yo presentaría este texto. Mire cómo yo imito el carácter de mi Dios, porque eso representa su santo carácter, y aquí lo pongo en pantalla. Mire cómo lo dice hermoseado el libro de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado, porque aquí esto es sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces yo imito el carácter al Dios al quien yo sirvo. ¿Y usted a quién imita? Pero volvamos. ¿Cuál es el día sagrado para el Islam? Lo coloco acá y lo comparto.
El día sagrado en el Islam es el viernes. Es considerado el día más importante de la semana para los musulmanes. Durante este día los musulmanes se congregan en la mezquita para realizar la oración del mediodía en congregación y escuchar el sermón semanal Jumu'ah. Entonces fíjese, óyeme, es una diferencia muy notable, porque Jehová dice, mira Oliver, tú sabes cómo tú entiendes que yo soy Jehová. ¿Cómo, Señor? Si santificas el sábado. En serio, claro. Ahí yo te doy mi cuidado, mi protección, te doy un sello que nos une y además te santifico. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mientras que usted puede notar la diferencia, y la diferencia es notable, los musulmanes tienen el viernes como el día sagrado. ¿Ok? Es un mandamiento muy diferente al nuestro. Muy diferente al nuestro. Entonces, ya aquí yo creo que no cabe la menor duda de que existen grandes diferencias entre el Islam y nosotros los cristianos, entre Jehová y Alá. Termino con este texto. Mire cómo lo dice clarito acá. Clarito, aquí se los voy a leer. Yo soy Jehová. Se lo voy a poner en pantalla acá para que lo vean. No lo tengo en la presentación, pero lo pongo en la pantalla. Miren este texto tan interesante. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo yo sé que Jehová es mi Dios? Santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros. Óigame, puede ser más clara las Sagradas Escrituras. ¿Puede ser más clara? Vamos a tener una palabra de oración para poder terminar el tema de hoy y así darle gracias a Dios por su santa palabra. Vamos a orar. Acompáñenme, oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado en la tarde de hoy de entender las marcadas diferencias que hay entre tú como el único Dios verdadero, ese Dios de amor que vino a salvarnos, y Alá, el Dios que el Islam venera y adora. Señor, gracias porque tú muestras a nosotros tu voluntad y porque tu voluntad es perfecta. Señor, ten misericordia de tantas personas que tienen otros dioses, que tienen sus formas de adorar, que creen en otros mandamientos. Ten misericordia y atráelos a tu redil. Ayúdanos a ser luces que brillen en sus vidas para que ellos puedan tener interés en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Bendice a toda nuestra audiencia. Derrama tu luz sobre nosotros para que brillemos en este mundo. Te lo rogamos, imploramos, en el sagrado y santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado. Qué alegría ha sido poder compartir con ustedes lo que fue el tema de hoy. El Señor pueda bendecirlos en gran manera, el Señor pueda acompañarnos y darnos una semana maravillosa. A partir de hoy nosotros vamos a darle una pausa a nuestra programación por unas semanas, tanto Vida y Salud con Mari como en línea. Este servidor estará en Lawrence, Massachusetts. Les esperamos. A los que puedan llegar, que estén cerca, con mucho cariño. A los que no, por internet. Oren por este servidor y gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y que el Señor, su Dios, Jehová, el Todopoderoso, les llene de su paz. Nos despedimos con mucho cariño, deseando a todos una feliz tarde y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho.
En un mundo lleno de conflictos, desastres y desafíos, hay una luz que brilla en la oscuridad. Únete a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Lawrence, Massachusetts, del 21 al 28 de octubre de 2023, para nuestra conferencia bíblica titulada